buenos días, gracias por acompañarnos. Un gusto. El tema del juicio a los vocales del Consejo de la Judicatura se va dilatando, se va alargando. ¿No hay quórum o está en el tema de la campaña? ¿Cómo se está manejando? Eso le digo porque la ciudadanía cuestiona, los sectores políticos también cuestionan, y al parecer en la Asamblea el juicio verá algo. Bienvenido. Un gusto, muy buenos días. Esto una vez más demuestra la complicidad que existe entre los viejos sectores de la partidocracia y quienes controlan y han controlado la función judicial. ¿No ves ahora esta actitud ambigua de los sectores políticos de la oposición que impiden que se juzgue a los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura? ¿Toda la Asamblea? No, vea, hace varios meses, en el Pleno de la Asamblea, el presidente Cordero autorizó que discutamos y debatamos la posibilidad de ir a un enjuiciamiento a los miembros y a los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Por qué se hizo esto? Porque para poder juzgarlos requerimos 83 votos. Muy bien, ahora se dio el juicio político, se calificó el juicio político. Hemos vivido prácticamente 2 semanas en las que se ha intentado por parte de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura responder a las preguntas planteadas por el asambleísta Mauro Andino, y no se ha logrado absolutamente nada de demostrar. ¿Qué es lo que nos están planteando ahora los sectores de la oposición? Que dilatemos la votación para después de que pase la consulta popular. ¿Y no es mejor aquello? Mire, aquí hay una cosa importante. No se puede, esto es lo que no se puede seguir haciendo, pensando que la justicia dependa de cálculos políticos. Esto no es posible. Aquí Oiga, ¿y el juicio no fue un cálculo político también? Mire, este juicio estaba planteado ya, y lo vuelvo a decir, se lo planteó, y la inquietud había de parte del Movimiento País desde hace varios meses. Aquí, durante el juicio, se ha demostrado la serie de negligencias, irregularidades. Ha quedado absolutamente claro que los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, por decirlo menos, no cumplieron con su obligación de vigilar a la función judicial. ¿Qué es lo que nos dicen ahora? Nos dicen que votemos después. No, ahora tienen que decirle al país. Ahora tienen que decirle al país. Si es que ellos no encuentran... Entonces depende de quién ahora. De los sectores de la oposición. De la oposición, de los que no dan sectores paso. de la oposición, ¿No que no dan paso, y sobre todo que no están dispuestos a poner sus votos para censurarles. Entonces, el día martes se verá. Y si es que ellos creen que no han tenido ninguna responsabilidad en la situación actual de la justicia, eso mirará el país, que les beatifiquen, que les santifiquen, y de una vez que les hagan monumento. Pero esos señores son los responsables de la actual situación de la justicia. Tema de coyuntura en un proceso electoral, de campaña sobre todo, hablando del tema del juicio a vocales del Consejo de la Judicatura y un ministro fiscal cuestionado. Mire, esto es... ¿Cómo está la justicia en el país? Este es precisamente lo que tenemos que ir arreglando. Ya le vuelvo a señalar, el día martes está convocada la sesión para la votación a los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura. Espero yo que más allá de los cálculos políticos, todos los sectores de la oposición concurran y voten. Y esto va a demostrar quiénes son aquellos que aupan, quiénes son aquellos que tienen intereses en mantener el actual esquema de la justicia, y también aquellos que estamos decididos a cambiar. Digo, en el tema del fiscal, mire, en el tema del fiscal, ahí hay también interés de ciertos sectores políticos por boicotear ese proceso. No se ha dejado, y esto lo digo con claridad, que la Comisión Ciudadana, que es la responsable de la Constitución, por la Constitución y por la ley, de llevar adelante el proceso, sea la que explique. Mientras la Comisión Ciudadana insiste en explicar y en insistir en la validez del concurso, ¿qué es lo que hacen los otros sectores? Básicamente deslegitimar, sin escuchar a quienes han sido los responsables. Pero hay un candidato que viene que pertenece al gobierno y que no cumple con los requisitos y está primero como para ser el fiscal de la nación. ¿Pero quién dice que no cumple con los requisitos? Ese es el tema. Si usted le entrevista al presidente de la Comisión Ciudadana, ¿cómo son las comisiones ciudadanas conformadas? Las comisiones ciudadanas de selección son conformadas con un representante por cada función del Estado y por 5 representantes de la ciudadanía. Quien preside la Comisión Ciudadana es un representante de la ciudadanía, y ese representante señala que no se han cometido irregularidades. Sin embargo, le vuelvo a insistir, hay sectores políticos interesados en deslegitimar el concurso de posición y méritos, porque básicamente lo que les interesa es deslegitimar el proceso. Pero desde ese punto y ese marco podrían decir, bueno, entonces el gobierno sí quiere tener la justicia a sus manos, pues. Pero más bien lo que se está demostrando... Desde lo que pasa en la Asamblea y de lo que pasa para el ministro fiscal. Pero es que lo de la Asamblea, esta es más bien una clara muestra de que nosotros, siendo el bloque mayoritario, teniendo una mayoría importante, no tenemos la mayoría absoluta. Esta
es más bien una demostración que nosotros con solo nuestros votos no podemos destituir al Consejo Nacional de la Judicatura. Si así fuera, ya hace rato estarían destituidos. Nosotros no tenemos los votos suficientes para eso, más para esto que se requiere 83 votos. Entonces, ahí se les acaba el discurso, que también la Asamblea es una sucursal del Ejecutivo. Bueno, ahora nosotros, el movimiento mayoritario, elegido por el pueblo ecuatoriano, no tenemos los votos para juzgar y sancionar a estos señores que eran los responsables, que la Constitución, que la ley les dio la responsabilidad de vigilar a los jueces, de sancionar a los jueces cuando estos han cometido irregularidades, de nombrar nuevos jueces. Estos señores no han cumplido su obligación y sin embargo nosotros no tenemos por sí mismos los votos. Requerimos de los votos de la oposición para poder juzgar y sancionarlos. Estamos a 5 días de culminar esta campaña política para la consulta. Ustedes han visitado puerta a puerta, han estado en foros, han participado en diálogos, en discursos con la ciudadanía. La pregunta es, ¿la ciudadanía conoce de las preguntas, sabe en el fondo de las preguntas, está interesada en el tema de la consulta? Mire, creo yo que desvalorizar la participación de la ciudadanía, porque no conoce a profundidad de la primera a la última letra lo que dicen los anexos que están en la consulta, no es adecuado. Porque como vuelvo a señalar, no solo en la política, sino en distintos ámbitos de la vida, uno no es que participa con el 100% de conocimiento. Hay muchos otros aspectos, como por ejemplo el de la confianza. Mucha gente va a ir a la consulta y va a votar porque hay confianza en el gobierno, confianza en el presidente Correa. Y eso no necesariamente es malo para la democracia. Hay que distinguir la fe de la confianza. La fe sí no necesita argumentos. Yo creo en un santo, en una virgen, yo creo en lo que quiera creer. Y eso no requiere argumentos. Pero la confianza es en cambio porque se han dado muestras, porque la ciudadanía tiene razones por las cuales confiar. Y lo que sí la ciudadanía siente, y eso sí lo sentimos con claridad también nosotros, es que la ciudadanía sí conoce cómo ha funcionado la justicia. Cuando alguna vez ha tenido que litigar, por alguna razón ha tenido que ir a la justicia, sabe que eso, en lugar de ser el centro donde se administra justicia, es el palacio de las lágrimas, es el palacio de las monedas, donde se comercia con la justicia. Eso sí nos dicen campesinos, eso sí nos dicen los moradores de los barrios. Oiga, pero también el 7 de mayo va a haber un triunfo, va a ser un triunfo rotundo por el sí. Si el problema de la justicia se viene arrastrando en muchos gobiernos, muchos años, el presidente Correa ya va por su terminó su cuarto año, va a otro año más. ¿Por qué no lo hizo desde el principio un cambio estructural desde la Asamblea, como también lo hicieron ustedes, desde la Constituyente? Este ha sido nuestro límite, y yo lo reconozco públicamente. Nosotros pensamos en un sistema ideal, y nuestro error fue confiar y creer que los mismos sectores que han administrado la justicia, que han manejado, que han hecho y han deshecho de la justicia, iban a ser capaces de administrar los cambios que el Ecuador necesita. Eso nos han demostrado que no. Ahora, claro, obviamente el presidente podría quedarse con los brazos cruzados, gozar de una alta popularidad y no hacer nada en la justicia. Como dice la oposición que ha hecho en 4 años por la justicia. Pero mire, ese es el tema. Y ahí están las muestras de todos los cambios significativos que ha habido, del apoyo que ha habido para renovar, para modernizar el sistema judicial en el Ecuador. El tema venía por recursos, ¿no? Pero aquí los recursos, si de los recursos el Consejo Nacional de la Judicatura ha tenido que devolver recursos porque no los ha sabido gastar. No ha sido un problema de recursos, ha sido, y no nos engañemos, un problema de falta de voluntad política. Aquí hay sectores que no quieren que la justicia cambie. El presidente podía quedarse con los brazos cruzados, no hacer nada. Pero mientras tanto, lo que seguía pasando en la impunidad campeante en el Ecuador no se podía seguir viviendo. Nosotros hemos señalado, no es que vamos a resolver todos los problemas de inseguridad, pero vamos a atacar el problema de la impunidad. Si alguien comete un delito, esa persona, si es encontrada culpable, después del debido proceso tendrá que ser sancionada. Pero si es por culpa de los operadores de justicia, de fiscales, de peritos, de jueces corruptos, esas personas tendrán que ser destituidas. Eso es fundamental, avanzar en el Ecuador a combatir la impunidad. Pregunta de la consulta popular para analizar con nuestro invitado en esta mañana, el asambleísta Virgilio Hernández, por Alianza País Listas 35. Con la finalidad de tener una más eficiente administración del sistema de justicia, ¿está usted de acuerdo en modificar la composición del Consejo de la Judicatura, enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico de la Función Judicial como lo establece el anexo 5? Su análisis, asambleísta, pregunta 5. A ver, ¿cómo es ahora? Porque ¿qué es lo que se va a cambiar? Ahora se tiene un modelo de que son 9 miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, nombrados ellos por el Consejo de Participación Ciudadana, y para tomar decisiones requieren una mayoría de 6. ¿Qué es lo que nos demuestra este modelo ideal? Que no ha funcionado, porque al tener
una mayoría, porque al tener al requerir una mayoría de 6, antes que actuar en función de lo que requiere la sociedad, vienen los arreglos, vienen las componendas. Yo te salvo a este, tú sálvame a este otro, yo voy a nombrar a estos jueces, tú en cambio nombra a estos otros. Nosotros, ¿qué estamos planteando? Un Consejo de la Judicatura más ágil, de 5, y que pueda tomar decisiones de 3. Este organismo es vital, porque con este organismo es el que sirve para nombrar los jueces, para vigilar la acción de los jueces. ¿Cómo estaría conformado ahora? Por ternas. ¿Quién propone las ternas? Propone las ternas el presidente de la Corte Nacional, el fiscal general, propone las ternas del defensor público, la Asamblea y el Ejecutivo. Proponen ternas. ¿Quién nombra esas ternas? ¿Quién selecciona a esas ternas? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es el elemento importante aquí? Que mientras los cargos políticos son elegidos para 4 años, estos señores y señoras serán elegidos para 6 años. ¿Por qué se hace esto? Para que los nominados tengan garantía de independencia. Se dice que con esto se pierde la independencia. Pero mire, esto es tan absurdo como cuando se dice que en una cooperativa, en una organización, en un gremio, alguien nomina a la directiva, y porque después sale a elegir esa directiva queda sometida a lo que nominó. Eso es absurdo totalmente. Además, y esto es importante decir al país, no es el único país en el que las otras funciones del Estado nominarían a los miembros del Consejo de la Magistratura. Esto sucede en Colombia, sucede en México, sucede en Francia, sucede en varios países del mundo. Un elemento básico, vuelvo a señalar, de garantía, es que estos señores durarán 6 años, mientras los cargos elegidos por el pueblo duran 4 años, de tal manera que esto les permite actuar con independencia, porque saben que si bien ahora me nominó tal o cual mayoría, o me nominó el presidente, o esta Corte Nacional, luego yo voy a tener que actuar con otras autoridades. Por lo tanto, no puedo yo actuar en función de lo que me digan quién me nominó, sino en función de los intereses de la sociedad ecuatoriana y de lo que dice la Constitución y la ley. Aquí no hay intención de meterle mano a la justicia. Aquí hay voluntad de transformar y acabar con la corrupción y la impunidad que existe en el sistema de justicia en el Ecuador. Pregunta 5, analizada por nuestro invitado, Virgilio Hernández, asambleísta por las listas 35. Para finalizar, ¿dónde van a estar este fin de semana para que la ciudadanía se entere qué es lo que van a hacer ustedes? Y Virgilio Hernández, sobre todo. Bueno, tenemos 100 puntos en los que vamos a estar repartidos en este fin de semana en Pichincha. Yo básicamente me ha correspondido los lugares del suroccidente, voy a estar en varios sitios de la ¿Cómo es su campaña? ¿Cómo es su campaña? Mi campaña es puerta a puerta, conversar con la ciudadanía. Y voy a estar en la Mena 2, voy a estar en la Biloxi, vencedores de Pichincha, la 41 y los sectores del suroccidente. ¿Conoce el sur, no? Y el domingo voy a estar en la marcha del 1 de mayo. Sí, he vivido en el sur toda la vida, conozco el sur y por eso mi responsabilidad fundamental está en el suroccidente. ¿Y el domingo con quién va a participar en este 1 de mayo? Bueno, pues hay una serie de organizaciones sociales que se van a concentrar el 1 de mayo y también vamos a participar. Y en la tarde vamos a seguir caminando, conversando con la ciudadanía. Virgilio Hernández, asambleísta por las listas 35, junto a nosotros, analizando el tema, una de las preguntas, el tema de la consulta popular y otros temas de carácter en la forma judicial. Gracias por acompañarnos, vamos al corte y volvemos.